Mi nombre es Carolina Gómez, soy actualmente investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y para haceros un poquito más amena esta mañana, esta primera hora de un lunes, os voy a hablar durante los próximos minutos de una charla que lleva por título Mujer y Niña en Ciencia, pioneras en la sombra, y que se realiza con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero. Y antes de empezar, os voy a pedir o bien que os metáis en este enlace web e introdujáis este código o que escaneéis este código QR. Y mientras lo vais haciendo, yo voy a cambiar de pantalla, ¿vale? Si tenéis algún problema, abrid los micros y me comentáis. Vale. Estos son todos los nombres de hombres científicos que entre todos conocemos. Como veis, la variedad es bastante importante. Pero ahora os voy a hacer otra pregunta y voy a pasar a otra diapositiva donde os va a pedir también, le tenéis que dar, está en inglés, a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora os voy a pedir que me escribáis del mismo modo nombres de mujeres científicas. A ver qué se nos ocurre. Muy bien, Marie Curie. Marie Curie es predominante. ¿Alguna científica más que se os ocurra aparte de Marie Curie? Vale, Rosalind Franklin. Margarita Salas, muy bien. Muy bien. Venga, más votos. Bueno, Einstein es una mujer, es un hombre, pero bueno. Heidi Lamar, muy bien. Bueno, veo que conocéis a bastantes. Vale, bueno, se observan diferencias en cuanto al nombre de mujeres científicas y de hombres científicos, ¿vale? Ya voy a dejar, ya no hace falta que sigáis metiendo nombres, voy a continuar con la presentación. Aquí. Vale, entonces, ¿estáis todos ya atentos? Podéis abrir el micro para responderme si queréis o escribidme por el chat, que no quiero que os perdáis. Vale, bueno, lo que se suele observar y cuando hacéis este estudio y lo extrapoláis a la población en general, incluso a mí misma, me cuesta mucho dar el nombre de mujeres científicas. Entonces, la siguiente pregunta que os lanzo, ¿por qué creéis que apenas se conocen mujeres científicas? La respuesta es sencilla y a la vez muy triste. Un momentito. Y es que a lo largo de la historia las mujeres han sido invisibilizadas y excluidas de la ciencia, así como de otros ámbitos intelectuales. Y en el caso de que se admitieran sus logros, estos eran atribuidos a la influencia de padres, hermanos o maridos, o incluso se adjudicaban a los compañeros de trabajo o de laboratorio.
¿Os imagináis cómo sería el mundo si los científicos más relevantes hubiesen sido mujeres? Es decir, ¿os imagináis que en vez de Albert Einstein, el descubridor de la teoría o el que describió la teoría de la relatividad o el efecto fotoeléctrico hubiese sido Matilda Einstein? ¿O si el descubridor de la penicilina, uno de los antibióticos más importantes, en lugar de ser Alexander Fleming, hubiese sido Matilda Fleming? Pues la respuesta es que muy probablemente no sabríamos quiénes serían ni conoceríamos sus logros, o en el caso de conocer estos logros, hubiesen sido atribuidos a sus compañeros de laboratorio. La siguiente pregunta, muy importante, es ¿por qué es tan importante dar visibilidad también a los descubrimientos que realizan las mujeres científicas? Y la respuesta se encuentra en vosotros. Las nuevas generaciones, es decir, vosotros que estáis detrás de esta pantalla, debéis tener referentes que os permitan fomentar las vocaciones en distintos ámbitos científicos, artísticos, tecnológicos y sociales. Y bueno, ¿qué ocurre con las mujeres y los premios Nobel? Pues que si analizamos los datos en cuanto a los premios Nobel que se han otorgado en las categorías científicas, es decir, el premio Nobel en Medicina y Fisiología, el premio Nobel en Física o el premio Nobel en Química, podemos observar que solo se han otorgado esos premios a 23 mujeres en comparación a los 599 que se han otorgado a los hombres. Y aquí os dejo el listado de esas científicas que han tenido el honor de que sus trabajos e investigaciones hayan sido premiadas con estos premios tan importantes. Pues todo esto de lo que hemos estado explicando ahora mismo tiene un nombre y se conoce como efecto Matilda. Este efecto se define como la discriminación que han sufrido la mayoría de las mujeres a lo largo de la historia, donde se han negado sus aportaciones y las autorías de sus descubrimientos han sido atribuidas a sus compañeros de investigación. El efecto Matilda deriva de un efecto que se denomina efecto Mateo y que fue descrito por el sociólogo Robert Merton. Este efecto se define como la menor consideración que reciben los trabajos y obras de escritores, científicos o artistas no conocidos en comparación con los trabajos similares en importancia de otros ya consagrados o que son famosos. Es decir, según este efecto, las investigaciones que llevamos a cabo los científicos jóvenes, como es mi caso, o no tan conocidos para la comunidad científica y la sociedad en general, van a recibir una menor cantidad de menciones que las de sus compañeros ya consagrados, es decir, sus jefes, aunque los científicos jóvenes sean mejores. Y es muy posible que además sean olvidados o relegados a un segundo plano. ¿Y creéis que realmente fue Robert Merton quien descubrió este efecto Mateo? Pues la respuesta vuelve a ser que no. En verdad, la autora de este efecto y la que lo definió fue Harriet Zuckerman, que fue una estudiante de Robert Merton de tesis y que posteriormente pasó a ser su esposa. Cuando Robert Merton publicó este efecto, no dio ningún tipo de reconocimiento a su estudiante de tesis. Pero en el año 1993, Margaret Rossiter, que también es socióloga, sacó a la luz lo ocurrido en el transcurso de esta definición del efecto Mateo y con este ejemplo explicó y definió la discriminación que ha sufrido la mujer en el ámbito de la ciencia. ¿Y por qué lo denominó efecto Matilda y no efecto Matea? Pues lo denominó efecto Matilda en honor a Matilda Josley Gates, que fue una activista norteamericana, luchadora del sufragio femenino, que ya había denunciado en alguna ocasión la discriminación que sufría la mujer en ámbitos científicos y académicos. A continuación os voy a dar a conocer historias de aquellas mujeres científicas que por una u otras cosas no han sido del todo reconocidas o ha costado su reconocimiento para que la próxima vez que os pregunten el nombre de mujeres científicas se os ocurran más nombres.
La primera es Mileva Maric. No sé si sabréis quién es, pero Mileva nació en el año 1875 con un defectillo de cadera. Pero eso no le impidió para tener un talento especial para las matemáticas y para la física. Y ayudada e impulsada por su padre, decidió estudiar en el Instituto de Zagreb para continuar con sus estudios. Pero a ella lo de ir al instituto le parecía poco y quería seguir estudiando en la universidad. Para ello, su padre tuvo que solicitar un permiso especial, ya que a las mujeres en esa época no se les permitía asistir a las clases de un nivel educativo tan alto porque las plazas se encontraban reservadas exclusivamente a los hombres. Con 18 años viajó sola a la Universidad de Zúrich, donde allí comenzó sus estudios universitarios en matemáticas y física. Y fue allí donde conoció a este joven que es Albert Einstein, los cuales se hicieron inseparables. Pese a que Mileva sobresaliera más que Einstein en las asignaturas de la carrera, a la hora de las calificaciones a ella le solían poner muchísimo menos nota que a sus compañeros varones. La amistad de Albert Einstein y Mileva se fraguó y llegó a una relación amorosa y ambos se querían casar. Sin embargo, la familia de Einstein estaba totalmente en contra de ese matrimonio por 3 razones. La primera era porque Mileva tenía ese problema en la cadera y pues a los padres no le parecía bien que tuviera ese defecto. La segunda es que no era judía, como lo era la familia de Einstein. Y la tercera y la más llamativa es que según la familia de Einstein, Mileva era una mujer demasiado intelectual que no conocía las verdaderas labores que deben de ejercer una mujer, como son el cuidado de la casa, de los hijos y del marido. Con la muerte del padre de Einstein se pudieron finalmente casar. En ese momento, Mileva además se había quedado embarazada, por lo que tuvo que dejar sus estudios aparcados y su carrera científica, también consecuencia de que no conseguía aprobar en la última asignatura de la carrera. Por lo que Einstein tuvo que buscar un trabajo para poder mantener a la familia, y el trabajo lo consiguió en una oficina de patentes. Sin embargo, Einstein ese trabajo no le gustaba, porque a él lo que le gustaba pues era investigar y la ciencia. Y Mileva, pese a que ya había dejado aparcado toda su carrera científica, ella la seguía enamorando la ciencia. Por eso, después de que trabajaran y por la noche, ambos trabajaban juntos hasta altas horas de la noche intentando encontrar teorías que explicaran fenómenos que nos rodean. Y de estas noches llenas de apuntes, fórmulas matemáticas, físicas y muchos libros, se definió lo que se conoce como efecto fotoeléctrico, que es el proceso que se produce en un material cuando un rayo de luz que contiene unas determinadas partículas energéticas que se llaman fotones van a excitar a otras partículas que se encuentran en ese material y que se llaman electrones, y las hacen moverse. Este efecto fotoeléctrico que así he explicado, pues no sé si nos quedará muy claro a todos, es algo que se encuentra presente, por ejemplo, en los sensores de movimiento y en las placas solares. Y más en mi campo, que al ser bióloga, es el fundamento de la fotosíntesis. Os lo voy a explicar ahora con el ejemplo de la fotosíntesis. Imaginaros que en vez de esta placa de metal, en vez de ser una placa de metal, fuera una hoja de un árbol. A esa hoja le van a incidir rayos de luz y van a excitar a una molécula que se llama la clorofila. Esa clorofila, que serían estas particulitas de aquí, lo que va a provocar es que los compuestos que tiene ella se exciten, es decir, sus electrones se exciten y se dé una reacción química que genere o que dé lugar a la fotosíntesis y también a oxígeno. Este efecto fotoeléctrico le permitió a Albert Einstein recibir el Premio Nobel de Física en el año 1921.
Otro de las teorías que surgieron a raíz de estas noches llenas de ciencia fue la teoría de la relatividad, una de las teorías que más prestigio le dieron a Albert Einstein. Pero, ¿y qué hay de Mileva? Pese a que se sabe que Mileva contribuyó tanto o más que Einstein en la elaboración de estas teorías, lo cierto es que en ninguno de los trabajos que publicó Albert Einstein apareció ni reconoció el nombre de Mileva. Sin embargo, Einstein sí que cedió las ganancias de su premio Nobel a Mileva, pese a encontrarse ya ambos divorciados. Se cree que esta cesión de las ganancias se podría deber a un reconocimiento a título personal a Mileva por sus aportaciones camufladas en una ayuda económica para el sustento y la manutención de los hijos que ambos habían tenido. La siguiente mujer es Barbara McClinton. Barbara McClinton nació en Estados Unidos y su familia comprendió desde bien temprano y que tenía un elevado interés ella por la ciencia y la concedieron la libertad para poder estudiar, pese a que la madre de Barbara McClinton pensara que las aspiraciones que tenía su hija pues eran poco femeninas, ya que el hecho de que las mujeres desarrollaran una educación superior iba a perjudicar las opciones de matrimonio de Barbara McClinton. Tras la Primera Guerra Mundial, Barbara se matriculó en el Carnegie College of Agriculture de Ítaca, donde estudió genética y zoología. Sin embargo, en aquella época, el acceso a las clases de genética también se encontraba vetado a las mujeres, pero Bárbara, con su gran potencial, pudo superar este gran obstáculo que muchas otras mujeres, por desgracia, no pudieron. Mientras ella estaba estudiando esta carrera, comenzó a investigar en un grupo de un laboratorio, que es algo muy habitual que suele ocurrir en el mundo científico. Y allí, como becaria, ideó la técnica de tinción que permitía hacer visibles los cromosomas, es todo esto rosita que veis aquí, al microscopio. Y esta técnica de tinción, que se llama tinción de Carmine, todavía se sigue usando hoy en día en los laboratorios. Este hecho le permitió a Barbara McClinton descubrir otras cosas, porque al hacer visibles esos cromosomas, ella podía seguir investigando. Por ejemplo, él descubrió que había ciertas características genéticas que se podían heredar juntas. Esto quiere decir que, bueno, ella trabajaba con maíz, ¿vale? Con maíces como los que aparecen en esta imagen. Y relacionó que había una asociación entre los genes que daban color a los granos de maíz con con la composición, los genes que daban lugar a la composición de almidón de los mismos. En otras palabras, imaginaros, y esto es un ejemplo, que existe una asociación entre los genes que dan a una persona el color pelirrojo del pelo y los genes que implican que haya pecas en esas personas. Bárbara defendió su tesis y pronto consiguió una plaza de profesora en la Universidad de Ítaca, que era un fenómeno que no muchas mujeres pudieron realizar. Y allí llevó a cabo muchísimos hallazgos que eran y que son muy importantes actualmente para la genética, el desarrollo de la genética y la división de las células. Uno de esos hallazgos fue que describió que los cromosomas se podían romper y tener mutaciones cuando a esto se les sometía a estrés y a radiación. Y os he traído esta imagen aquí, donde podéis observar en las flechitas cómo existe un hueco en los cromosomas, consecuencia de la radiación. Y esto es lo que ocurría, por ejemplo, y lo que les ocurrió a la gente en Chernobyl. Sin embargo, su descubrimiento estrella fue lo que ella denominó genes saltarines, o en un lenguaje más científico se denominó transposones.
¿Qué son los genes saltarines? Pues son secuencias de ADN que pueden moverse de manera autónoma a diferentes partes del genoma de una célula, modificando la actividad de otros genes, ya que al introducirse pueden romper, por ejemplo, la formación de una proteína. Y esto definido de esta manera, pues no lo entiende nadie. Entonces, para explicarlo, os voy a poner este texto. Os lo leo, ¿vale? Había una vez una cigarra que vivía despreocupada todo el verano y cuando llegó el invierno se encontró sin nada. En el lado contrario se encontraba su vecina, una trabajadora hormiga que tan solo vivía para trabajar y recolectar comida. En este texto vamos a observar que cada letra va a corresponder con una de las letras del ADN, pero para que no os hagáis un lío, cada letra va a hacer referencia al ADN. Y cada palabra, había, una, vez, va a corresponder a los genes. La frase entera, es decir, de había a nada y de en a comida, van a hacer referencias a proteínas. El texto completo va a ser lo que se denomina un cromosoma. Veis que la palabra despreocupada está remarcada y subrayada en rojo. Eso es un gen saltarín. ¿Qué hacen los genes saltarines? Pues se van a mover de un sitio a otro. Y esto va a provocar, en nuestro caso, que la frase ya no tenga sentido y no sea entendible. Traducido esto a la biología, quiere decir que esta formación de la proteína se va a ver alterada porque la proteína se ha formado de forma incorrecta porque tiene algo mal. Espero que lo hayáis entendido. Bueno, este descubrimiento la verdad es que no tuvo muy buena acogida por los científicos porque somos un poquito cabezones, porque el descubrimiento de los genes saltarines cuestionaba una de las cosas fundamentales, de los dogmas fundamentales que había en genética en aquella época, y es que los genes no se movían, eran inmutables en la herencia. Sin embargo, pese a que los científicos somos muy cabezones, solemos también entrar en razón y el comité de los premios Nobel le concedió, aunque tarde, a Barbara McClinton el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1983. La siguiente protagonista es Heidi Lamar, que ya he visto anteriormente cuando hemos hecho la lluvia de ideas, que algunos ya conocéis quién es. Os tengo que reconocer que yo, hasta la elaboración de esta presentación, no sabía de su existencia. Heidi Lamar, con 16 años, comenzó sus estudios de ingeniería, porque ya desde el colegio sobresalía por encima de sus compañeros e incluso pensaban que era superdotada. Pero 3 años más tarde de empezar sus estudios de ingeniería, abandonó la carrera porque a ella lo que le atraía era esa vena artística y comenzó a actuar en teatros. La película Éxtasis fue la película que la catapultó a la fama y la hizo famosa a nivel mundial. De hecho, estoy segura que si luego contáis o preguntáis a vuestros padres o abuelos quién era Heidi Lamar, seguro que son capaces de reconocerla. Sin embargo, esa fama lo que siguió a esa fama no fue del todo bueno, y es que un magnate de la industria armamentística y de posterior ideología nazi arregló con los padres de Heidi un matrimonio de conveniencia y fue prometida en contra de su voluntad con este señor. Ella definió este matrimonio como un auténtico calvario y una cárcel, porque este magnate lo que le hacía, por ejemplo, le prohibió totalmente dedicarse al mundo del arte, porque el señor era así. Y de hecho, Heidi contaba que ella no podía desnudarse ni ducharse si no estaba su marido presente en casa. Pero Heidi aprovechó toda esta aprovechó esta cárcel para poder continuar con sus estudios de ingeniería. Y además
ella muy astuta, utilizó su inteligencia para obtener de los clientes y proveedores de su marido información sobre la tecnología actual en armas, o sea, de esa época en las armas, para posteriormente vendérsela a los Estados Unidos. Hedy consiguió huir de su marido y viajar a Estados Unidos, donde allí volvió a retomar su trabajo como actriz y tuvo otra vez muchísima notoriedad en Hollywood. Fue en la Segunda Guerra Mundial cuando patentó una técnica llamada la técnica de computación de frecuencias, que lo que hacía era impedir que torpedos o misiles fueran detectados por las tropas enemigas, y se lo ofreció al ejército de los Estados Unidos. Esta técnica de conmutación de frecuencias que Hedy fue capaz de desarrollar fue la antesala de lo que hoy se conoce como Wi-Fi, y gracias al cual hoy podemos llevar a cabo esta charla. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Pues bueno, que gracias a la lucha durante décadas de las mujeres, hoy en día muchas de nosotras podemos estudiar y elegir carreras científicas sin los impedimentos que tenían muchas mujeres como las mencionadas. Pero aún hoy sigue habiendo diferencias. En las titulaciones STEM, es decir, en las titulaciones de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, podemos observar en este gráfico que la presencia de mujeres hoy en día sigue siendo bastante baja en comparación con la de los hombres. Y si además este porcentaje lo comparamos con el total de los estudios universitarios, las diferencias son bastante notorias. Pero no solo eso, sino que también encontramos diferencias muy notorias en las carreras científicas, donde la desigualdad va a ir aumentando conforme una persona quiera obtener puestos de mayor prestigio, como es, por ejemplo, un puesto en catedrático de la universidad. Así que, como veis, todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de igualdad en el caso de la carrera científica. Para acabar, me gustaría dirigirme a vosotras, a las chicas que me estáis escuchando, porque me gustaría que de esta charla sacarais referentes femeninos en diversas áreas de la ciencia y la tecnología que os hagan ver que sois capaces de desarrollar una carrera exitosa, llegando a descubrir cosas que quizás hoy no imaginemos, porque la mente humana es realmente asombrosa. Quién sabe, quizás entre vosotras y vosotros se encuentre el próximo premio Nobel español, o el que descubra la cura contra el cáncer, la vacuna contra el VIH, o algo que nos permita decir o revertir el actual cambio climático. Y a vosotros, chicos, también hay un mensaje para vosotros. Y es que me gustaría deciros que apoyarais a vuestras compañeras de trabajo o de vida, que gritéis y denunciéis las situaciones en las que las mujeres estén siendo silenciadas por el simple hecho de serlo. Y sobre todo, que nos ayudéis a impulsar la carrera de estas mujeres científicas, ya que es una carrera, como habéis visto en el gráfico anterior, de muchísimo fondo, y lo es aún más para nosotras, que tenemos que estar constantemente demostrando lo que valemos. Me gustaría que fuerais como Pierre Curie cuando se negó a recibir el premio Nobel, cuando la Academia no incluía en ese premio Nobel a Marie Curie, que había sido igual que Pierre, la que había desarrollado todo lo relacionado con la radioactividad. O con el marido de Margarita Salas, que ambos trabajaban juntos, pero en un momento dado su marido decidió alejarse de la línea de investigación que estaba siguiendo Margarita Salas, porque sabía que si en algún momento Margarita descubría algo importante, como al final sucedió, no le iban a dar el reconocimiento a su mujer, sino que se le iban a dar a él. Además, quiero comentaros que esta charla ha sido basada en
en una iniciativa que han llevado a cabo y que están llevando a cabo actualmente la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y que lleva por título No More Matildas, con el que pretenden acercar la historia de mujeres científicas a los niños y las niñas de los colegios y apostar porque se incluyan en los libros. Y os